maestro porque así le salió, pero no era algo que él quería ser un maestro, le salía solo. Le cambiaba la cabeza a la gente, los hacía pensar realmente. Pero no era porque él quería hacer eso, sino por la manera que tenía de explicar, de contar, de describir. Era la manera en que lo hacía, el tono. Ezequiel Gallo fue una persona extraordinaria en todo, un intelectual de una profundidad increíble. Fue una persona de una extrema generosidad con sus colegas, con sus alumnos. El tiempo que le dedicaba a su propia investigación y el tiempo que le dedicaba a leer las investigaciones de otros, y era una persona que contagiaba entusiasmo por la historia, tenía pasión por la historia, era contagioso y la verdad que lo queríamos mucho. Empezó estudiando Derecho cuando salió del secundario. Le faltaban 3 o 4 materias para recibirse de escribano o de abogado y la dejó el día que nació Klaus, que nació nuestro hijo. Tenía que ir a dar un parcial o algo así y dijo, basta, y ya estaba escribiendo cosas de historia. Es decir, como historiador se formó absolutamente solo. Ezequiel es un personaje de linaje patricio, ¿no es cierto? Viene de una familia del muy alto mundo social, donde había lealtades conservadoras y radicales. Y yo creo que esa diversidad en su propia familia le ayudó a armar un mundo complejo y le dio una experiencia de vida bien interesante, a la que sumó el paso por el comunismo. Ezequiel fue verdaderamente el gran historiador, Ezequiel Gallo, así con mayúscula, cuando dejó atrás la experiencia juvenil de izquierda y se reconcilió con su mundo social, con aquel universo del que había provenido. Fue un intelectual de una cultura polifónica y fue, me parece, ahí, fines de los años 60, comienzos de los años 70, donde produjo una obra fundamental. La Pampa Gringa yo diría que es una opus magna, combinando el fenómeno de la inmigración económica con la expansión de lo que es el desarrollo de nuestro país. A él le interesaba mucho la provincia de Santa Fe, lo que es la Pampa Gringa, que es el norte de la provincia de Buenos Aires, una gran parte de Córdoba. Santa Fe es la Argentina europea, de los minifundios, de las distintas colectividades. Es un libro realmente magnífico. Ezequiel era una mezcla muy curiosa, porque tenía las ideas liberales de Leandro Alem, pero combinadas con el estilo conservador de Carlos Pellegrini. Entonces esa mezcla entre Leandro Alem y Carlos Pellegrini siempre me resultó muy atractiva. Es muy difícil de encontrar historiadores que hayan ocupado con tanta relevancia campos múltiples. Ezequiel fue un historiador económico. Ezequiel fue un historiador social. Ezequiel fue un historiador político.
Y Ezequiel fue un historiador de las ideas. Él combinaba sociología, instituciones, historia, economía. Es muy difícil ser riguroso y profundo y al mismo tiempo manejar con coherencia toda esta interdisciplinaridad. Esa para mí es la característica única de Ezequiel Gallo. Voy a recordar una cita de Borges que no me canso de repetir: un hombre es muchos hombres. Y Ezequiel fue eso. El Instituto Torcuato Di Tella es realmente un hecho inédito. Un hecho inédito, es casi un aterrizaje marciano en una sociedad conservadora. Obviamente la parte más conocida es la parte, obviamente, de las artes visuales, las artes, la música. Digo a veces que Buenos Aires debe haber sido gris hasta que llegó el Instituto Di Tella. Ezequiel fue un hombre que forjó instituciones, dirigió el Instituto Di Tella, fue un pionero en la formación de la UTDT, de la Universidad Torcuato Di Tella. Yo diría que el eje central de su actividad fue el Instituto Di Tella y después la Universidad Di Tella. Cuando él y Francis volvieron de Inglaterra, mediados de los primeros años de la década del 70, y se instalaron en el Centro de Investigaciones Sociales, yo diría que lo desarrollaron a su imagen y semejanza. Y lo que tratábamos de armar es que fuera un instituto de investigaciones, como uno aprendía en Oxford, a trabajar solo, ¿no? A trabajar, a que la gente tenía que estar con su tema y lo único que tenías que fijarte es que realmente trabaje, ¿no? Y hicimos mucho para que el instituto fuera eso. No fue fácil ese momento en lo que fue su experiencia con la dirección del Di Tella. Él asume, si no me equivoco, a fin del 74, poco antes de que viniera el golpe del 76, pero me acuerdo bien que el temor muy grande que él tenía los primeros momentos después del golpe del 76, porque estaba claro que el Di Tella era un lugar, el Instituto de Di Tella era un lugar que estaba marcado. Ezequiel inaugura el instituto bastante ordenado, pero le toca ahora una situación muy complicada, que es el golpe militar del 76. Y el instituto, como después supimos, estaba considerado como fuertemente infiltrado por el comunismo, ¿no? Así que la situación era bastante complicada. No era fácil para él ser director porque hubo una época en que él iba solo al instituto y pidió que no fuera nadie más porque era realmente brava. Y sí, te podía pasar cualquier cosa. Yo ya percibía por mi edad mucha tensión. Hubo episodios bastante pesados, autos, patrullas, no sé bien qué eran, que pasaban y dejaban carteles o incluso algún que otro tiro, ¿no?, de pistola, cuando afortunadamente no había nada, pero mensajes. Y ahí con Ezequiel tratamos de ver cómo parábamos las balas que circulaban en todo ese momento. Y debo decir que Ezequiel tuvo un carácter extraordinario porque realmente fueron momentos muy difíciles, situaciones bastante complicadas. Tuvo un papel importante. Es interesante la transición que él experimenta en el pasaje del Instituto Di Tella a la Universidad Di Tella. Lo que le permitió a la universidad es, en el ámbito donde él siempre estuvo, tener experiencias mucho más amplias y abarcativas como docente.
¿Cuál va a ser el espíritu italiano? El espíritu italiano va a ser empujar la frontera, no perder el cosmopolitismo. Somos uno de los lugares que más lejos del mundo, del centro de donde se discuten, digamos, las cosas. Con lo cual, si ha habido una persona que ha sabido, digamos, mantener ese espíritu italiano, que fue Ezequiel. Ezequiel consiguió para la Universidad Torquato di Tella la donación de la biblioteca Max Hartwell, uno de los grandes historiadores económicos de la revolución industrial en el mundo. Ese don que tenía Ezequiel para la transmisión humana, para el contacto humano, es lo que hizo que tejiera incansablemente las relaciones que hacen de estos edificios un lugar con un espíritu, con un estilo. Y si la Universidad Torquato di Tella hoy tiene un espíritu y un estilo, eso se debe en gran parte a Ezequiel. En su trayectoria, Oxford es algo así como un antes y un después. Le hizo ver la historia fundamentalmente desde, no sé si otra perspectiva, pero desde nuevas perspectivas. Él tuvo una fascinación desde el primer momento. Cuando decidimos ir a Oxford, en Oxford, por lo menos en esa época, y creo que en general, no son para nada rígidos con los títulos. Porque yo tenía, sí, mi licenciatura, pero él no tenía el título de licenciado. Pero tenía obras, ya te había publicado un montón de cosas. Lo tomaron enseguida y enseguida fue importantísimo ahí. Latinoamérica empieza a tener una atracción para muchos jóvenes estudiantes en muy diversas partes del mundo, producto, me imagino, sobre todo por la Revolución Cubana. Él cayó justo ahí, esa segunda mitad de la década del 60, cuando en Oxford estaba teniendo una impronta muy fuerte este centro de estudios latinoamericanos, ¿no? A mí una de las cosas que me sorprendió fue cuando llegué a Oxford, el respeto que inspiraba la figura de Ezequiel y lo que había sido el paso de Ezequiel en St. Anthony, sus amistades con figuras muy importantes como Raymond Carr, el gran historiador de España, que fue después el warden del colegio de St. Anthony, o Malcolm Dees, el historiador latinoamericanista, o figuras por ahí menos cercanas, pero que también recordaban lo que había sido el paso de Ezequiel, su obra, su trayectoria. Así que fue para él muy importante. Fue un lugar fundamental en la formación de Ezequiel, en su visión del mundo y en el perfeccionamiento de su estilo. Yo diría que si tuvo dos hogares intelectuales, Ezequiel, uno fue el Instituto di Tella y después la Universidad di Tella y el otro Oxford. Yo creo que Ezequiel nos ha enseñado mucho. Su legado es un legado importante porque habla de varias cosas. Una decisiva es no usar palabras de más, no usar palabras raras, decir las cosas con claridad, sencillez y, si es posible, elegancia. Ezequiel tenía una idea, que es que para no ser ingenuo y para hacer buena historia uno tenía que comparar. Me apasionaba la comparación con Australia. ¿Por qué la Argentina no fue Australia? Esta es una mentalidad que es muy de economía. Los precios absolutos no valen nada, sino que valen los precios relativos. En el Instituto di Tella surge un proyecto muy importante. Es un primer proyecto pionero para ver por qué la Argentina diverge en su crecimiento de Australia, Canadá, con John Fogarty, Héctor Diegues. La idea era, además, ver si esos países eran objetos comparables.
Y Ezequiel muestra que no son totalmente comparables. Pues la Australia tiene algunas características similares, pero muchas que son distintas. Tiene unos insights para el desarrollo económico que son únicos. Fue un intelectual que te tiró cosas que son pathbreaking, que son pioneras. Lo importante en la personalidad de Ezequiel es cómo va asimilando determinadas cosas para formar su propia interpretación histórica. Es decir, no se adhiere necesariamente a una escuela y es un hombre de esa escuela. Tiene ese gusto por interpretar el pasado y conocer el pasado, inclusive en la forma más tradicional, conociendo los personajes, las características, etc. Eso que hace de Ezequiel una persona casi renacentista, ¿no? Lo que me impactaba mucho a mí era su amor al detalle, su amor al accidente, su amor a esas cosas imprevisibles que cambian el curso de los acontecimientos. Ahí está el accidente, ahí está el detalle, y eso Ezequiel lo manejó de una manera admirable. Por eso cuando escribimos de la República Posible a la República Verdadera, Ezequiel aportó a ese trabajo figuras menos importantes que aquellas figuras que pertenecen al canon nacional. La historia se hace con los grandes monumentos, pero sobre todo, la mirada de Ezequiel, también se hacen con los pequeños detalles. Su legado es muy importante también en otro punto, que es que Ezequiel fue una persona muy tolerante. Le gustaba hablar con gente que no pensaba como él. Era un hombre que podía conversar con gente de tribus muy distintas. Siempre él pensó la historia como una interacción de actores y como algo coral, es decir, la idea de que hay procesos que se narran a partir de actores y de interacciones. Una de las lecciones que él me dejó fue la idea que la labor del intelectual o del académico era tratar de volver simples cosas que para la gente común podían parecer complicadas. Conocí pocas figuras con ese grado de generosidad. Habiendo alcanzado las cosas que Ezequiel había alcanzado, era increíblemente humilde. Y hasta se reía de estas figuras intelectuales que se dan aires de grandes mandarines, digamos. Ezequiel era todo lo opuesto a eso. Él es obviamente un argentino, un intelectual que veía claramente en su forma de pensar y filosofía que el futuro argentino estaba necesariamente ligado a la integración al mundo. O sea, él le tenía alergia a la autarquía. Cuando vos no te alimentás de otras corrientes de pensamiento, caes necesariamente en la mediocridad. Esa para mí es una enseñanza que yo nunca voy a olvidar. En la historiografía argentina hay muy buenos historiadores, pero hay muy pocos maestros. Si hay un concepto de maestro, el maestro tiene discípulos y ¿cuánta gente hay que tiene tantos discípulos como Ezequiel Gallo que lo han querido tanto? Una cosa que lo apasionaba verdaderamente, y yo diría que ahí está el meollo de Ezequiel, es la conversación. Yo conozco muy poca gente que conversa, conozco mucha gente que habla y hace una pausa cortés para que hable el otro. Conozco gente que escucha mucho, pero gente que escuche y devuelva, y vuelva a escuchar y vuelva a devolver y disfrute de este fluir de los temas no premeditado, no es mucha, ¿no? Y Ezequiel era un conversador de primera. El recuerdo más fuerte que tengo es el de Ezequiel sentado en una mesa muy relajado, hablando de historia o de cualquier otra cosa y conversando incansablemente, conversando y conversando y conversando. En eso Ezequiel era un verdadero maestro, en mostrar, sin decirlo, sin hacer de esto una plataforma o una declaración de principios, que el arte de la conversación era parte de lo que la vida académica es. Dejó
dejó mucha huella en tus alumnos, porque él dirigió un montón de tesis, que tampoco es común en todos los académicos de su nivel tener tantos doctorandos o dirigir tantas tesis. Así que creo que el impacto de Ezequiel en la profesión fue muy grande. Los que lo conocimos, como yo, y que tenemos edad para haberlo frecuentado, lo consideramos un maestro. Un gran maestro de la historia, un gran maestro. Y era un gran conversador no solamente porque tenía cosas para decir, sino también porque tenía una gran disposición para escuchar. Cuando se conversaba con él, siempre se tenía la sensación de que en ese momento para él no había nada más interesante ni más urgente que hacer que estar ahí con una conversando. Ezequiel era un abuelo extraordinario. Siendo alguien amante del matiz, en ese renglón, en el renglón de abuelo, no era nada matizado, era un absoluto fanático. Creo que era una persona muy interesante y que hablaba muy bien, que sabía expresar muy bien lo que pensaba. Era un hombre muy inteligente y tenía también mucha sensibilidad que se complementaba con su inteligencia. Entonces, al escucharlo hablar era muy interesante la pasión que le ponía al hablar de temas que le interesaba. Era un hombre que se interesaba mucho por todo y tenía mucho interés por lo que él hacía y se notaba cuando hablaba. Y eso era muy impresionante verlo a él hablar, era muy interesante. Era un tipo terriblemente accesible, o sea, no hacía falta conocerlo mucho, entrar en confianza con él para que él entrara en confianza. O sea, él conocía a alguien y muy rápidamente se acomodaba a esa persona, ¿no? Eso me impresionaba mucho de él. Una compañía que uno disfrutaba mucho, sin duda. No molestaba al prójimo. Encontrar a alguien que se llevara mal con Ezequiel es muy difícil. Lo que dejó en los estudiantes de él es impresionante.